Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. ¿Cómo se encuentran? Estamos ya a punto de terminar el capítulo 18 del Evangelio de Juan y estamos entrando a este apasionante momento donde Jesús es entregado y espero que podamos profundizar, podamos imaginar el cuadro, la escena y podamos entender la historia de amor que Dios ha derramado sobre nosotros. Bueno, vamos a la palabra, pero antes vamos a orar al Señor. Bendito Dios, agradecemos la vida en esta mañana. Pedimos de tu revelación, de tu sabiduría para entender la Escritura, para comprender lo que quieras hablarnos en ella, Señor. Gracias por tener este legado que nos da testimonio de cómo fue la vida, Señor, que tú tuviste en la tierra y cómo llegaste al punto de morir por cada uno de nosotros. Te agradecemos el amor inmerecido que nos has dado y pedimos que nos ayudes a entenderlo y a vivirlo. Oro porque toda la gente que sigue este devocional sea bendecida igual que has bendecido mi vida con la lectura de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a nuestra lectura. Es el Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 28 al 40. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, por eso aquí les escribimos el pasaje. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato el gobernador salió donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Bueno, aquí entramos ya a... Recuérdense que Jesús primero fue llevado ante el sacerdote, ante el suegro del sumo sacerdote también, y ahora es llevado de ahí hacia la residencia oficial del gobernador romano. Lo primero que vamos a notar, dice que el juicio ante los sumos sacerdotes terminó cerca del amanecer. Fíjense que según las costumbres judías, había ciertos detalles que estas personas pasaron por alto, es decir, violaron la ley. No se podía juzgar a nadie de noche, se tenía que hacer en un lugar especial y con un mínimo de participantes del concilio. Entonces
Aquí todo eso lo pasaron por alto, lo hicieron de noche, y ahora los acusadores llevan a Jesús ante Pilato. Y fíjense en algo muy interesante. Dice que no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado para poder celebrar la Pascua. qué incongruencia tan grande. La Pascua habla de redención, habla de cómo Dios libró a los que creían en Él de una plaga que cayó sobre Egipto, y todo este escenario allá narrado en el libro de Éxodo de la Pascua habla de que se sacrificó un cordero que era una simbología de Cristo. Habla de que la sangre de ese cordero se untó en los dinteles, en los postes de la puerta, y el ángel que venía a destruir, cuando veía la sangre, pasaba por alto. Esto es algo que la sangre de Jesús hace en nuestra vida, nos protege, nos cubre, y todo este memorial de la Pascua tiene que ver con la gracia, con la misericordia, con el perdón. Y estos sinvergüenzas no se atreven a entrar al patio para entregar a Jesús para hacer más escándalo, porque entonces se hubieran contaminado y no habrían podido cumplir el requisito. Esto pasa cuando la fe está muy lejos de las costumbres. Se pierde la coherencia, se pierde la congruencia de lo que se dice con lo que se hace. Ellos podrían saber la ley al derecho y al revés, pero en realidad la estaban pasando por alto en todos los sentidos. Bueno, Pilato sale y les pregunta qué cargos hay contra ese hombre, ¿no? Y ellos no tenían un cargo concreto. Dicen, si él no fuera un criminal, no te lo estaríamos entregando. Pregunta, ¿Jesús era un criminal? ¿Había matado a alguien? No había matado a nada, al contrario, hasta le regresó la vida a algunos que habían muerto. Ese no era el adjetivo calificativo que Jesús merecía. No lo era. Él no era un criminal. Y dice, si no fuera un criminal no te lo habríamos traído. Qué perdidos, qué ciegos estaban estas gentes, qué llenos de odio. Fíjense que el odio hace eso, nos hace distorsionar la verdad, nos hace enfocarnos en lo malo. Por cierto, para que nosotros podamos ser libres de estas cosas, debemos de enfocarnos siempre en las cosas positivas. Si tú con las personas que te relacionas comúnmente estás observando lo malo, vas a terminar odiándolos. Aunque Jesús, debo aclarar, no tenía nada malo. Él dice en la Biblia, vivió sin pecado. Pero las gentes se concentraban en lo que a su parecer era malo y terminaron odiándolo. Bueno, nosotros vamos a hacer la vida más llevadera si dejamos de enfocarnos en lo malo, si procuramos poner nuestra visión en las cosas positivas. Y esto puede transformar la vida, ¿eh? Si tú llegas y en lugar de pelear en tu casa puedes encontrar detalles que agradecer, que reconocer, esto va a hacer una diferencia sustancial en las relaciones. Bueno, ellos les dice Pilato, pues llévenselo y juzguen ustedes, ¿no? Y dice, lo trajimos porque a nosotros no se nos permite dar muerte, solo los romanos lo pueden hacer. Vean, sus intenciones de ellos eran liquidar a Jesús, acomodar el lugar. No importaba nada, no importaba que violaran ellos sus propios decretos. De hecho, ellos están llegando sin argumentos dignos de muerte, no tenían los elementos necesarios, pero hablaban, asusaban a la gente para que gritara. Lo más triste es que toda esta gente que ahora está pidiendo su muerte, siendo impulsados por los líderes religiosos, son los mismos que hace unos pasajes atrás estaban cortando ramas y gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor, reconociendo todo lo que Jesús había hecho. Bueno, al aceptar que el preso llegara a los romanos, esto ya pronosticaba que Jesús moriría crucificado. Esta era la forma común que la gente moría en ese tiempo. Fíjense, por cierto, muchísima gente era crucificada y era muerta de esta manera. Sin embargo, la historia de Jesús, a pesar de ser ordinaria en su muerte,
fue extraordinaria en todo su proceso. E inclusive lo vamos a ver un poco más adelante, que él murió de una forma inusual, porque eran muertes normalmente que se prolongaban durante mucho tiempo. Jesús prácticamente murió por amor, y esto lo vamos a ver con más detalle. Bueno, Pilato entra a la residencia, pide que le traigan a Jesús y le pregunta si él es el rey. Jesús le dice: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? Bueno, Pilato se enoja un poquito, le dice que no es judío para entender esas cosas, y le pregunta: ¿por qué te trajeron? ¿Qué es lo que has hecho? Y Jesús pues contesta con la verdad, como siempre. Él dice: mi reino no es un reino terrenal. Dice: si lo fuera, yo tendría gente que pelearía por mí. Dice: pero mi reino no es de este mundo. Entonces le recalca otra vez Pilato: ¿entonces eres rey? Fíjense, Pilato también está buscando con astucia una respuesta. Si Jesús dice: sí, yo soy un rey, él se opondría al César, porque había enunciados que decían: no hay otro rey que César, ¿no? Y además el que se pronunciara como rey, pues se pondría en contra del gobernador, del César, y eso era terrible. Entonces Jesús dice: tú dices que soy un rey. Y dice Jesús: en realidad yo nací y vine a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y aquí dice una frase preciosísima: todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Esto sigue teniendo el mismo impacto hasta hoy. Si tú amas la verdad, vas a reconocer que en las palabras de Jesús hay verdad. Por eso él expresó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Si alguien no reconoce que lo que Jesús dice es cierto, es que no ama la verdad. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Miren, el Evangelio, la vida de Jesús es mucho más que lo que nos hayan enseñado nuestros padres de niño. A lo mejor tenemos y crecimos con ideas. De hecho, hoy la fe se está perdiendo. El exceso de información, de ver cosas malas, nos hace de alguna manera abandonar un poco la fe. Por cierto, acabo de leer en relación a la gente que se mete a las escuelas y dispara. Por ahí vi una leyenda que decía: ¿dónde está Dios cuando estas cosas pasan en la escuela, ¿no? Y ahí mismo responde: pues es que ustedes no dejan a Dios en la escuela, no dejan estar a Dios en la escuela. Esta es una gran verdad. Entre más sacamos de áreas de la vida a Dios para llenarnos de presunción, de que no lo necesitamos, esta es una verdad que se va a volver contra nosotros. No importa lo que seamos, necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. El hombre necesita a Dios, aunque no le guste reconocerlo. Y bueno, pues acuérdense que hay alguien que sí es el padre de mentira, que siempre estará metiendo dudas, ¿verdad? Pero Jesús dice: el que ama la verdad reconoce que lo que yo digo es cierto. Y esto le llama la atención a Pilato tremendamente, y le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Pero yo creo que se lo preguntó e inmediatamente se salió de ahí, porque ya no esperó una respuesta de Jesús. Pero con lo poquito que él habló, él sale y le dice al pueblo: este hombre no es culpable de ningún delito. Seguramente que era un hombre de experiencia en procesar asesinos, criminales. Y él, con lo poco que escuchó, él dice: este hombre no es culpable de ningún delito. Y no obstante su juicio sobre Jesús, él pues se quiere congraciar con la gente, ¿no? Y dice: bueno, ustedes tienen la costumbre de pedirme que suelte un preso. Fíjense qué costumbre tan tonta. Primero llevar un preso a la cárcel y ahora tener por costumbre soltar a alguno. No dice que hayan soltado o que soltarían a aquel que llevara una mejor conducta, como sucede ahora con los presos, que les reducen los años de pena por buena conducta. No dice eso.
Dice simplemente, pues, porque es la costumbre y es precisamente durante la Pascua. Otra vez recordemos, la Pascua es una señal de redención, de perdón, de gracia, de misericordia. Y bueno, en ese contexto él dice, ahí hay un preso muy famoso que se llama Barrabás. La gente dice, no sueltes a Jesús, suelta al preso. Qué terrible elección. Qué terrible elección. Preferir a un bandido, a un insurgente, dice aquí, que al autor de la vida. Bueno, nosotros sabemos que todo esto se iba a cumplir porque ya estaba escrito. Pero qué terrible cuando pudiéramos escoger a Jesús, escoger cualquier otra cosa. Cuando pudiéramos escoger la verdad, escoger las mentiras. Por cierto que esto es algo que el pecado produce, ya lo he comentado, el pecado produce placer. Escucho a diario a personas con orgullo decir, hoy pecamos de esta y de esta manera, sin saber que la vida se destruye, sin saber que el pecado es algo que va haciendo una autodestrucción poco a poco y que muy muy lejos nos deja el camino hacia la felicidad. ¿A quién escogerías tú? ¿A Jesús o a cualquier otro? Espero que escojas a Jesús. Oramos. Señor, una vez más pedimos perdón y queremos escogerte a ti. Queremos escoger tu paz, tu amor, tu gracia, tu sacrificio y decirte gracias por lo que has hecho. Perdónanos por no valorar lo que eres, Señor, y ayúdanos a ser y a vivir de la manera que tú quieres que vivamos y seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y que sigamos adelante en estas reflexiones